Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Me da gusto saludarles nuevamente y les traigo un videito más. Los viajes de Cristóbal Colón. Espero te guste este proyecto, es muy fácil y económico de hacer. Quédate conmigo hasta el final de este video. Para este proyecto vamos a necesitar glue. Este es el que yo utilizo. Cortador de unicel si no tienes, entonces puedes utilizar un cúter. Pistola de silicón. Marcadores de colores. Foam board, yo estoy utilizando el 20 por 30 pulgadas o 50 por 76 centímetros. Este es el que siempre utilizo en todos mis proyectos. Si no tienes este material puedes usar cartón. Unicel, aquí te dejo todas las medidas, aquí está la altura, lo ancho y el grosor. No vamos a necesitar mucho, yo solo voy a utilizar una hoja o plancha, como quieras llamarle. Brocha o pinceles, pinturitas diferentes colores y estas te las voy a dejar abajo en la descripción del video para que tú las imprimas y tú puedes ponerlas al tamaño que tú quieras. Simplemente tienes que acomodar el tamaño que tú quieras y las ajustas en tu computadora. Te estoy dejando porque yo voy a utilizar de los dos lados, por adelante y por atrás. Este es un ejemplo. Y así te dejo los dos de todo lo que estás viendo en el video. Te lo voy a dejar abajo en la descripción. También te voy a dejar este mapa. Te va a salir así en 4 hojas. Hay una hoja que no me quedó perfecta, pero no importa. Cuando las imprimas, simplemente las colocas en el lugar que van y así las vamos a utilizar, como vas a ver a lo largo del video. Una vez que ya hayas imprimido tus hojas del mapa ya impresas, las vas a pegar en nuestro unicel, así como estás viendo en el video. Y con nuestro cortador vamos a empezar a cortar toda la circunferencia de nuestra hoja. No tiene que quedar perfecta porque más adelante la vamos a lijar. Como están viendo en el video, no es perfecto el corte. Queremos que quede solamente la idea de qué país es. Más adelante lo vamos a lijar. No tengan ese miedo de que les tiene que quedar perfecto el corte. Y bien, miren, así es como nos queda. No está perfecto mi corte, pero da una idea de qué país es. Este es el cortador que estoy utilizando. No me gusta mucho porque deja como muchos hilitos. Y así nos vamos a ir con todos nuestros países que tenemos en el mapa. Ahora estoy cortando los países más chiquitos. Perdón que no se vea en la imagen, pero estoy con más cuidado de no quemarme. Y así nos vamos a ir con todos nuestros países. Obviamente, si el país parece un triángulo, no le voy a dejar forma de círculo. Hacer que sea a lo más parecido al diseño del país. No tiene que quedarle perfecto. Yo ya terminé de cortar todos mis países. Ahora nada más estoy agrupándolos y pegando el país que corresponde con cada cual. A continuación vamos a pintar
nuestra base. La mía es el foam board. Si tú no estás usando el foam board, pues puedes utilizar cartón. Y voy a cubrir completamente toda mi superficie de este color. El color que estoy utilizando es el color turquesa. Vamos a comenzar a lijar nuestras piezas. A mí me quedó así con este cortador. Y vamos a lijar. La lija que estoy utilizando es 150. Esta ya le lijé un poco aquí en esta orilla, porque lo que tenemos que hacer es como redondear un poco todas las partes que hemos cortado. Vamos a empezar a lijar con mucho cuidado en todas las orillitas de nuestro material, cuidando de no romperlas. Y aquí vamos a empezar a lijar hacia abajo para empezar a hacer un semi redondeo en todas las orillitas. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Si usted no tiene una lija, intente con una lima de uñas. Vamos a lijar un poco la parte de arriba para dejarla como un poquito más lisita y quitarle la textura del unicel. Solo un poco, no mucho. Cerciórese de lijar las orillas, todas las esquinitas, que le queden semi redondeadas, así como está viendo en el video. Y este es el resultado, así nos debe de quedar. El siguiente paso es que vamos a marcar todas las imágenes que yo les dejé abajo en el link de este video. En este caso les estoy enseñando la muestra del barco. Ya marcamos nuestro barquito en el foam board. Si ustedes no van a utilizar el foam board, pues va a ser cartón. Y vamos a pegar una de las carátulas de nuestro barco, porque nuestro barco tiene que tener imagen por delante y por detrás. Yo abajo les estoy dejando las dos carátulas, la que es por enfrente y la que es por detrás. Ustedes tienen que imprimir 3 pares, ¿ok? Y lo mismo van a hacer con las demás figuras, imágenes que les estoy dejando. En el caso de del barco va a ser que tienen que imprimir 3 pares, las 3 de adelante y las 3 de atrás. En las otras imágenes solo va a ser un par, la que es la parte de enfrente y la parte que es por detrás. Ya una vez cortado nuestro foam board o cartón, entonces pegamos la imagen como va a corresponder, en este caso es la de enfrente, y posteriormente vamos a pegar la que es por atrás. Y bien, así es como nos queda por delante y por detrás. Y esta es otra manera que les quiero enseñar. Esta es como más tridimensional.
Vamos a cortar solo esa parte que están viendo en el video, la vamos a dividir el barquito en dos. Y ya corté yo como en el primer barquito, ya corté una completa de mi foam board para todo el barco, pero como lo quiero hacer como tridimensional, estoy cortando ahora solamente la parte de abajo del barco y ahí voy a pegar esa parte del barco. La parte de arriba solo la voy a pegar en la primer capa de foam board. Y la segunda sí, y así es como nos queda. Pero lo voy a hacer por ambos lados. Ya hice yo del otro lado lo mismo. Hice lo mismo que hice por la parte de enfrente, la hice por la parte de atrás. Y así es como nos queda. Este es el que voy a poner yo enfrente. Ustedes pueden hacerlo así o como el anterior. Yo quise hacer los dos para mostrarles. Así es como se ve uno y así es como se ve el otro. Así es que ustedes hagan el que más les guste. En esta parte vamos a comenzar a armar nuestro mundo. Bueno, aquí nos toca empezar a pegar, armar todas las piezas que ya tenemos con nuestro unicel, hechas con nuestro unicel, ya están lijadas, ya están listas para pegar. Entonces vamos a empezar a colocarlas cada pieza en su lugar en nuestra base que ya pintamos anteriormente. Aquí ya colocamos a Norteamérica, ahora estamos con, ya colocamos Centroamérica y ahora estamos con América del Sur. Vamos a pegar España. Y ahora vamos a pegar África. Aquí ya tenemos todo colocado. Ahora les quiero mostrar algo. Encima de lo que ya colocamos vamos a cortar unas piezas similares a las que ya habíamos cortado con nuestro unicel. Y también nos vamos basando un poco con los países. Miren, así lo corté un poco en diagonal. Con el cortador, si no usted utiliza el cúter, bueno, no se ve, pero también estas partecitas las vamos a lijar. Estas partes las vamos a poner sobre los países que ya tenemos pegados en nuestra base. Ahorita van a ver cómo los voy a pegar, pero también tenemos que lijarlos. Ahí se me rompió. Y en este caso estoy haciendo esta parte de México. Ya tengo lo que es el país abajo, pero corté otra parte y la corté así como en diagonal, dándole un poco la forma de la curva de México. Y acá también le estoy cortando así como en diagonal. Así es como hago el corte. Y así es como me queda. Y también eso lo voy a lijar ligeramente. Ligeramente lo voy a lijar. Esto es para darle otro efecto al país. Esto es opcional. Si usted no lo quiere hacer, pues no lo haga. Yo solo quería mostrarle. Y yo lo estoy haciendo en cada uno de los países. Y ahora lo que voy a hacer es lijarlos un poco.
Los lijo de tal manera que las orillas me queden redondeadas. Con todas nuestras piezas ya pegadas en nuestra base, vamos a comenzar a pintar nuestro proyecto. Aquí estoy utilizando el color marrón. Vamos a cubrir todos nuestros países con este color marrón. Esta va a ser la base. En lo que se seca nuestra base de color marrón, voy a empezar a trazar las líneas que simbolizan los viajes de Cristóbal Colón. Me estoy guiando de este mapa. En la cajita de abajo en la descripción del video les voy a dejar este link también que estoy utilizando. Ya se secó nuestra base color marrón, ahora voy a utilizar este color verde oscuro y voy a empezar a pintar los contornos. Bien, estamos dejando que se sequen todos nuestros contornos verdes porque el contorno verde fue alrededor de todos los países. Ahora esta hojita que también la estoy dejando abajo en la cajita de la descripción del video. Lo que vamos a hacer es cortarle en forma de onditas todo alrededor y posteriormente le vamos a dar un efecto de quemado como de viejo con una vela. Bien, así es como nos queda nuestra hojita. Y ahora les quiero enseñar este producto que es para darle dimensión. Yo se lo estoy pegando aquí a esta imagen de Cristóbal Colón. Esta imagen de Cristóbal Colón previamente ya la pegué en un foam board. Ustedes la pueden pegar en cartón. Eso es para darle dimensión. Solamente la voy a dejar pegar. Ahora voy a marcar con nuestros marcadores las líneas que simulan los viajes de Cristóbal Colón. Cada color va a simbolizar un viaje. Yo siento que mis botes me quedaron muy grandes para la maqueta, entonces les estoy cortando. El tamaño que estoy utilizando es exactamente como los que estoy dejando para ustedes en la cajita de descripción. Por eso les digo, si ustedes los quieren hacer un poquito más chicos, háganlo en su computadora. Ahora voy a utilizar este color negro. Esto es para darle a nuestra maqueta un contorno, que se vea una diferencia entre lo que le pegué arriba y lo que está pegado abajo. Ok, y esto es con un pincel finito negro. Así como lo estoy haciendo. Pinte todo alrededor, todos los países. Aplico primero el color amarillo y posteriormente le pongo unas ligeras capas de rojo encima. Y así voy haciendo por todas partes. Lo estoy haciendo en esta ocasión solo en la parte que pegué arriba. Así como lo están viendo, en algunas partes les voy a dar unos pequeños toquecitos en lo que es la parte de abajo. El café oscuro.
Voy a utilizar unos pequeños brochazos quitándole el exceso de pintura a mi brocha, y en estas ranuritas que están viendo, cuando lijamos quedaron esas ranuras y las estoy resaltando con el café. Recuerden, tengo que quitar el exceso de pintura de mi brocha, o sea, la meto en mi tapaderita y la paso al papel toalla y entonces ya la aplico sobre el material. Y así me voy por todas partes. Ahora estamos en lo que es África, poniendo la capa de amarillo. Ahora me pasé a Suramérica con el rojo porque voy dejando que se vayan secando. Hay que difuminar. Ahora estoy colocando las 3 carabelas, las estoy poniendo en el fondo y pegándolas con silicón. Ahora bien, ahora seguimos pegando todos nuestros personajes. Ellos los pegué en mi foam board. Tienen por la parte de enfrente y por la parte de atrás carátula. Todos los pegué en mi foam board. Si no tienen el foam board, pues utilicen cartón. Ahí está la imagen de Cristóbal Colón, que la pegué por la parte de atrás y la parte de enfrente en mi material de foam board. Lo mismo hice con los letreros. Así como están viendo lo que estoy haciendo con los letreros, hice con los personajes. Algunos les puse doble tablita de foam board atrás para darles una dimensión más alta. A otros nada más les dejé una sola tablita atrás de foam board o palito de foam board o de cartón, de lo que vayan a usar, y le pueden hacer dimensiones. Cada letrero de año tiene un color. El morado pues va con la línea morada, el amarillo pues con la línea amarilla, el verde con el verde y así sucesivamente. Y ya estoy colocando todos los letreros en nuestro proyecto y ya casi terminamos. Para concluir ya con nuestro proyecto, en una hoja de color azul estoy cortando onditas en la hoja, así como están viendo que lo estoy haciendo, y eso es para cubrir todo el contorno de nuestro proyecto. Bien, y como pueden ver, Garrita Peluda nunca se me despegó en todo el proyecto, siempre se asomaba a ver qué estaba haciendo. Él les envía un fuerte saludo. Así nos queda esta maqueta ya terminada. Es muy fácil de hacer, como viste en el video, y sobre todo es súper económica. Y no se te olvide que te dejé todos los links para que tú puedas imprimir las imágenes abajito en la caja de la descripción. Te voy a dejar cuántas copias debes de sacar de cada imagen. Y bien, no se te olvide darle manita arriba y suscribirte a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos videos que voy a subir. También, si tienes idea de algún proyecto que quieras que yo desarrolle, déjamelo saber y yo en cuanto pueda te contesto. Y bien, me despido de ustedes y nos vemos en un próximo proyecto más.